Bienvenidos a la unidad número 3 y última de su clase de Administración Financiera 3. En esta unidad vamos a tocar otros tópicos relacionados con la clase de Administración Financiera, los cuales son fusiones y bancarrota. En específico, funciones es a lo que nos referimos como combinaciones comerciales. Y bancarrota, un tema que lamentablemente es triste porque nadie quiere pasar por una y mucho menos tener a clientes en bancarrota. Pero como financieros debemos saber atacar el tema para resolverle a nuestra empresa. Cuando hablamos del tema fusiones, hablamos realmente de las combinaciones comerciales, que son tres tipos. El primero que son las consolidaciones, el segundo que son las fusiones per se y la tercera que son compañías matriciales. Vamos a notar que estos tres tipos están muy relacionados uno entre otros, pero tienen sus peculiaridades cada uno, características específicas de cada tipo que son lo que las diferencian. Y hay que notar algo, todas estas afectan la parte contable porque no es lo mismo buscar una compañía matriz o una fusión para el manejo de sus estados financieros. Así que vamos a iniciar, como les digo, con cada uno de los tipos y notando esas características que lo hacen una consolidación o una fusión o una compañía matricial. También mencionaremos un poquito de lo que son las alianzas estratégicas, pero las alianzas no nos afectan nada contablemente porque una alianza simplemente es una relación donde como una gremial solo se beneficia o se pacta en nombre de los asociados o de los aliados, pero no hay ninguna relación contable ni financiera. Se puede desarmar en cualquier momento porque no hay nada que los una más que un común fin o acuerdo, para beneficio por supuesto de los que están asociados. Entonces, notemos que cada una de estas conlleva situaciones en la parte contable porque los estados financieros de cada una son diferentes. Avancemos. Vamos a iniciar con las combinaciones comerciales con el tipo que son las consolidaciones. ¿A qué se le llama una consolidación? Pues al igual que las otras tres, trata de la unión de varias empresas o compañías, pero con características especiales, que es lo que la diferencia. Veamos. Comprende la combinación de dos o más compañías para formar una corporación completamente nueva. Esa es la característica especial cuando hablamos de una consolidación. Es una nueva empresa. La nueva corporación normalmente absorbe los activos y pasivos de las compañías que la conforman. O sea, las otras dos o más empresas se van a unir, se van a combinar para formar una completamente nueva. Contablemente eso significa que voy a tener un nuevo estado financiero con la suma de las que se unieron, tanto en pasivos como activos como en capital. Entonces es una nueva empresa. La corporación antigua deja de existir, o sea, las empresas que se unieron desaparecen. Podríamos decir que hasta las razones sociales dejan de existir. Las empresas que se combinan son de tamaño similar y es razonable, porque si hay una más grande, mucho más grande que la otra, generalmente no se hacen consolidaciones, sino que es la característica de lo que son fusiones, que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos del segundo tipo de combinaciones comerciales, hablamos de las fusiones. Nuevamente es la unión de dos o más empresas, pero aquí la característica es que no desaparecen, sino es diferente. La mayor generalmente es la que sigue existiendo y como que absorbe a las otras o a la otra, según sea el caso. Dice, parecida a una consolidación, excepto que la nueva empresa conserva la razón social de una de las empresas fusionadas, generalmente la mayor, por supuesto, porque hay marcas de por medio e historia y obviamente una marca no es gratis. O sea, formarla tiene un gran costo. Normalmente los activos y pasivos de las compañías más pequeñas se consolidan con los de la más grande, o sea, la grande se las come, llamémosle así. O las fusiones también son llamadas absorciones,
¿Por qué? Pues porque absorben las otras. Las empresas que se combinan no son de igual tamaño, ¿no? Generalmente se combinan una grande con pequeñas y la que sigue existiendo es la empresa grande. El término fusión se utiliza para referirse tanto a consolidaciones como a fusiones. Ojo con eso, tenemos la costumbre de decirles fusión, pero realmente la palabra correcta son consolidaciones comerciales, cuyas diferencias son las fusiones o las consolidaciones. Ok, veamos unos ejemplos en Guatemala. Hoy en día la mayoría de negocios ha sufrido alguna combinación comercial. ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante las características o qué nos empuja a hacer combinaciones comerciales. Pero en general, veamos casos, veamos en la banca, cuando vemos que el Banco Industrial compró y fusionó al Banco de Occidente, el Banco de Occidente hasta desapareció el nombre y siguió estando el Banco Industrial. Mas no fue lo mismo con Banco Granite Townsend o GIT con el Banco Continental. Y si se dan cuenta, hasta los dos nombres permanecen en el nombre actual. O sea, si se dan cuenta, en el tiempo yo creo que todavía el Banco GIT era un poco mayor que el Continental, pero por lo visto, pues siguieron siendo las dos, que hasta el día de hoy se mantienen los dos nombres. Mm, Puedo hablar de otros ejemplos en otras áreas o llamémosle en otras industrias o en otras áreas de negocios, por ejemplo en farmacéuticas, Novartis y Ciba-Geigy, hasta el día de hoy la que existe, si no me equivoco, es Novartis. Entonces eso se ve que fue una fusión. También podríamos hablar de otras, también por ejemplo petroleras, algunas hasta desaparecen el nombre. Entonces hay que ir notando. Muchas veces, aunque no estemos internamente dentro de la empresa, podemos saber por los nombres que manejan que han sido fusiones o consolidaciones. Por ejemplo, si volvemos a la banca, cuando hablamos del Banco del Agro con el Agrícola Mercantil, cuando se unieron, se combinaron, hicieron una nueva que es BAM. Entonces, como les digo, cada caso es un caso especial, pero la característica es, si es una combinación es porque relativamente son del mismo tamaño y para no tener pesos ni poderes, lo que hacen es convertirse en una nueva. En otras oportunidades, pues lo que llaman una absorción, una compañía grande se come a una pequeña o la absorbe, que es lo que llamamos una fusión. Pero tampoco nos olvidemos, todavía tenemos un caso más, que son las compañías matrices. Vamos a ver las características de estas a continuación. Las compañías matrices pues también hablan de unión de empresas, pero a diferencia de las anteriores, donde pasan a ser un estado financiero, porque en una fusión o en una absorción, llamémosle así, la grande se come a la pequeña y sigue habiendo un solo estado financiero, el de la compañía que existía, que es la más grande generalmente. O cuando hablamos de la consolidación, pues desaparecen las otras dos y aparece una nueva, es un nuevo estado financiero. Pero cuando hablamos de compañías matrices, veamos que es una corporación que tiene el control por participación en una o más corporaciones diferentes. En otras palabras, es participación, no es cuando compran totalmente el negocio. Por lo tanto, no podemos tener un solo estado financiero. Tenemos que mantener el de cada empresa por aparte. Dice que generalmente es necesaria la propiedad del 10 al 25% de las acciones suscritas para tener el control de votación de las empresas que comprende, que se le llaman subsidiarias o filiales. Claro, una compañía matriz tiene subsidiarias o filiales, pero como no compra el 100% de la empresa, quiere decir que todavía hay otros accionistas que no pertenecen a la compañía matriz. Por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo estados financieros independientes. Y sé que ustedes ya recibieron una clase donde aprenden a consolidar estados financieros, precisamente para este efecto, para dar indicaciones a los accionistas que tienen inversiones en varias empresas, pero como no son dueños de la totalidad, no pueden hacer un solo estado financiero. Notemos que aquí dice del 10 al 25%. Tal vez para compañías que se mueven en bolsa con un 10 a 25% ya puedo tener la mayoría, porque entre tantos títulos valores que se mueven en la bolsa, ponerse de acuerdo es difícil. Entonces, que alguien llegue a tener
un 10 o un 25%, pues ya con eso le da mayoría. Y hasta para hacer lo que ellos quieren por ser los mayoritarios. Pero en una empresa en Guatemala más pequeñas, probablemente sí se necesite más del 51%, aunque no el 100%, para poderlo controlar, porque no hay tantos títulos valores de ellas en el mercado, por decirlo así, ni tantos socios. Entonces, aquí las compañías matrices manejan sus políticas en base también a la mayoritario, pero necesita un mayor porcentaje. Notemos algo importante también, cuando hablamos de compañías matrices, las reconocemos como cuando dicen un grupo, somos el grupo financiero o somos el grupo de empresas. ¿Por qué? Porque estas empresas conforman este grupo, pero no los accionistas son iguales en todas las empresas. Entonces, consiste de un grupo de empresas subsidiarias, cada una de las cuales opera como una entidad corporativa separada, o sea, una empresa consolidada o fusionada es una sola corporación, mientras que las compañías matrices son diferentes. La razón es porque la matriz no adquiere la totalidad de la subsidiaria, no es dueña del 100%, por eso no puede decidir por todo ni destacar un solo estado financiero. Tiene que mantener estados financieros por cada empresa que pertenezca al grupo o que pertenezca a la compañía, pues o sea, en la participación. Vamos a hablar ahora cuáles son los motivos para crear o generar combinaciones comerciales. Pues la razón más importante y la primera, llamémosle así, es el crecimiento. Cuando una empresa quiere crecer, pues esta es una razón, hacer una fusión o hacer una combinación comercial, que es el nombre correcto, pues comprando otras empresas. No importa si lo hace mediante fusión, si lo hace mediante consolidación o simplemente hace una compañía matriz. La razón es el crecimiento y ojo, tenemos que ver que puede ser un crecimiento horizontal. ¿Qué es el crecimiento horizontal? Pues la misma línea de negocios, qué sé yo que trabajé en aviación, cuando TACA compró Aviateca y ahora cuando Avianca compró a TACA, este tipo de fusiones, porque aquí obviamente si se dan cuenta Avianca, que ha sido el más grande, se quedó pues con las empresas y aunque decían que se compraron, TACA era una tercera parte de lo que era Avianca. Entonces, ¿por qué se unieron estas empresas? Porque son la misma línea de negocio, se llama un crecimiento horizontal. Cuando hablamos de un crecimiento vertical es cuando compramos las empresas que son proveedoras de materia prima. Por ejemplo, cuando hablamos de CMI, si hablamos de los restaurantes de pollo campero, tienen la avícola, tienen otras empresas, harinas y todo lo demás que son proveedores de materia prima. Pero realmente hoy en día CMI ya es un conglomerado. Eso es cuando ya no tienen relaciones entre sí, tantos grupos, tantas empresas, imagínense hasta la inmobiliaria. ¿Qué va a tener que ver la inmobiliaria pues con los restaurantes o con la avícola? Es porque ya se volvió tan grande que se volvió un conglomerado, ya no tiene nada que ver una con otra. Entonces, podemos hacer crecimiento vertical comprando a los proveedores o a un conglomerado cuando ya crecí tanto que tengo por todos lados negocios. Ok, entonces, motivos para combinaciones, como les decía, el crecimiento es el más importante, pero hay otras razones más, por ejemplo, los efectos sinergéticos o lo que es llamado la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Cuando decimos que uno más uno no son dos, sino que tres o cuatro. ¿A qué me refiero? Cuando aprovechamos la unión de empresas y podemos aprovechar circunstancias para mejoras en costos y eficiencias. Empecemos con el personal. No necesito tener tanta gente para manejar una empresa fusionada. ¿A qué me refiero? Tengo un contador en una empresa y otro contador en la otra y realmente yo necesitaba medio contador en cada una, pero no puedo contratar medio contador, entonces cada una tenía uno. Y cuando se fusionó o cuando se consolidó, mejor dicho, cuando se hizo la combinación comercial, pues ya solo necesito a uno de los dos. Y con eso hago mejoras. También puede hacer con vehículos. ¿Para qué quiero tanto vehículo para cubrir rutas o motos con los cobradores y con si tengo tres cobradores en una empresa y tres en otra para cubrir toda la capital, pues si las fusiono o como les digo o hago la combinación comercial, pues probablemente solo necesito tres para que cobre por las dos empresas. Entonces, esos son los efectos sinergéticos. Equipo,
personal. Por ejemplo, el caso más claro, tengo un gerente de finanzas en una empresa y un gerente de finanzas en la otra. A la hora de hacer la combinación comercial ya solo necesito uno de los dos. Entonces, efectos sinergéticos es aprovechar las eficiencias, bajar costos. También por consecución de fondos. Para las negociaciones no es lo mismo negociar como una empresa pequeña que como un grupo, porque ya tiene uno más poder y puede negociar mejores precios y mejores beneficios por el hecho de ser más grande. Mayor habilidad administrativa personal. Vamos a tener gente más experimentada, más precisa, pues juntando el personal de dos empresas. Consideraciones tributarias también, las razones de impuestos puede ser otra razón para hacer combinaciones, y mayor liquidez del dueño porque puede conseguir el dinero pues con cualquiera de las dos empresas o con la más grande o como sea la circunstancia. En los grupos financieros es la compañía matriz la que negocia. Nuevamente les comento, recuérdense que esto es para los tres tipos de combinaciones comerciales que tenemos, que son las compañías matrices, las fusiones y las consolidaciones. Pero no olvidemos las alianzas estratégicas. Las mismas no son esto. La alianza estratégica no cambia nada financieramente. Siguen siendo empresas independientes sin ninguna relación. Lo único que las une es un acuerdo en común para beneficio. Por ejemplo, nuevamente les digo, como trabajé en aviación, ¿para qué queríamos tener en cada estación a donde volábamos personal mostrador para un vuelo una vez o dos veces por semana? Para eso mejor hacía una alianza con alguien más que me baja costos, negociamos hasta unión de pasajeros, lo que llamaban códigos compartidos, que es más fácil trabajar para mover a los pasajeros a diferentes destinos sin tener que tener todos esos gastos. Pero una relación comercial que una haya comprado a la otra empresa, eso no existía, solo una alianza estratégica, que si más adelante no se llevan bien o no funcionó o simplemente no generó los beneficios que esperaban, se puede desarmar muy fácilmente. Bueno, hasta aquí lo que es el tema de fusiones o, como decimos bien, combinaciones comerciales. Pasemos ahora al tema triste de bancarrota. ¿Por qué digo que es triste? Porque como financiero no quisiera estar en una empresa que quiebra, por supuesto. Al contrario, quisiera que tomen realmente mis consejos, sepan a dónde llevo el barco y que salga a flote siempre, pero no es así de sencillo. Entonces vamos a ver que no todas las empresas pueden sostenerse indefinidamente. Muchas empresas van a fracasar todos los años por uno o varios motivos. ¿Y cuáles son estos? Pues a fenómenos temporales que se pueden superar con la cooperación de extraños. Si tengo problemas de liquidez, voy al banco o le pido a mis acreedores que no me cobren o negocio. Otros casos se pueden emplear procedimientos legales para reorganizar la empresa y eliminar debilidades. O sea, así, por ejemplo, si estuviera en Estados Unidos, puedo ampararme bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras y esperar ahí es que poder reorganizarme y componerme, o si no logro hacerlo, pues liquidarme. Y si no puedo eliminar las debilidades, hay procedimientos legales para seguir la liquidación. Y vamos a ver todo eso hoy. Como les digo, no es fácil estar en bancarrota y esperando en Dios que no sea nuestra empresa, pero si en último caso es nuestra empresa, hay que saberlo hacer. Por ejemplo, vivir lo que hemos pasado con esta pandemia ha sido muy complicado. Ninguna empresa sobrevive pagando costos y teniendo todos los gastos comunes y corrientes y normales de rentas, empleados y todo sin tener ventas. O sea que es razonable irse a la quiebra, por mucho que el financiero quiera hacer. O otras razones también que podemos chequear, que es el periodo normal de vida de cualquier empresa, que todos sabemos que es nacimiento, crecimiento, aquí sí no hay reproducción, pero sí la muerte. Antes de llegar a la muerte de las empresas por madurez o porque la tecnología ya nos comió, pues tratamos, si es factible, pues de fusionarnos, pasar al tema anterior, que alguien nos compre o desaparecernos antes de tener que quebrar, ¿verdad? Entonces, o por supuesto, eso es en la última instancia. Antes de eso, espero poder innovar y renovarme, o rejuvenecer, o como les digo, innovar, hacer otros negocios con tal de que la empresa nunca muera. Pero si tiene que morir, pues buscar la forma menos dolorosa para ello. Notemos entonces que este conocimiento, o sea, el hecho de saber manejar una bancarrota,
es importante no solamente cuando fracasa la propia empresa, sino también cuando ésta sea un acreedor de la empresa fracasada. O sea, si un cliente mío quiebra, tengo que estar presente, tengo que saber qué hacer. ¿Cómo le hago para tratar de cobrar? ¿A dónde llego? ¿Cómo negocio? ¿Por qué? Porque es preferible recuperar algo a no recuperar nada. Dice, deben conocerse los procedimientos para cobrar, de ser posible, por lo menos parte de la cuenta pendiente. Peor es tirar todo a pérdida o a gasto que por lo menos recuperar algo. Si al cliente no le puedo cobrar porque no tiene liquidez, pues aunque sea que me devuelva inventario o que me dé parte de sus activos, un escritorio, una moto, no sé, cualquier cosa, con tal de no perder toda la inversión que hice en mi cliente. Ok, aunque la mayoría de las empresas que fracasan lo hacen durante el primero o segundo año de vida, otras crecen, alcanzan su madurez y finalmente mueren o fracasan. Como les digo, antes de fracasar, espero poder hacer todas las innovaciones posibles, pero si ya la tecnología o ya pues, el tiempo se dio, hay que saber cómo liquidar el negocio. Empecemos viendo primero qué tipos de fracasos de negocios tengo, o sea, cuáles son las 3 razones por las cuales una empresa fracasa. Primero, rendimientos muy bajos, o sea, los dueños deciden cerrar. ¿Se acuerdan cuando vimos razones y les dije que una razón de rendimiento promedio era 5%? Sí, porque eran empresas de volumen y grandes volúmenes generan, aunque sea el margen pequeño, mucha plata. Pero cuando tenemos márgenes muy pequeños, los accionistas han de pensar, tanto dolor de cabeza, tantas canas verdes, tanto esfuerzo, tanto problema para lo que estoy recibiendo de rentabilidad, mejor agarro mi plata y la invierto en el banco, que más barato me sale con menos estrés y más rentabilidad genero. Entonces, cuando los márgenes son muy pequeños, se decide cerrar las empresas porque no son atractivas. Ojo, este tipo de fracaso, pues no es realmente una bancarrota porque la empresa genera rentabilidad. Lo que pasa es que no es la suficiente para los accionistas. La segunda, insolvencia técnica, o sea, la crisis de liquidez. ¿Se acuerdan cuando vimos también razones que les dije que una empresa que sea ilíquida, o sea, que no está solvente, es igual que esté quebrada? Aunque tenga todas las utilidades habidas y por haber, pero no tiene liquidez, no puede operar. ¿Cómo paga sus obligaciones? ¿Cómo paga planillas? ¿Cómo paga proveedores? ¿Cómo paga impuestos si no tiene liquidez? Entonces, igual quiebra. ¿Por qué? Porque si no pago, igual me demanda. Entonces, esta es la insolvencia técnica, que es otra razón de bancarrota. Y por último, la verdadera quiebra o bancarrota, que es cuando los pasivos son mayores a los activos. Si han analizado ustedes o hicieron el ejercicio que les dije la semana pasada en clase, que agarraran el estado financiero de las empresas públicas y vean qué tan endeudadas están, cuando ya los pasivos son mayores que activos, la empresa está quebrada, ya no tiene razón de ser. Salir de esto es muy complicado. Pero notemos algo, los tribunales van a tratar de la misma manera la insolvencia técnica que la bancarrota. ¿Por qué? Tener falta de liquidez, así como no tener activos para cubrir todos los pasivos, es un problema. Igual me demandan. ¿Cuál es la única que se salva en este caso? Pues cuando los rendimientos son bajos porque la empresa no está quebrada, pero no hay razón de ser, según los accionistas, o no hay razón de tener un negocio que no genere margen. Notemos entonces las causas principales de fracasos de negocios. Y si se dan cuenta, somos nosotros los financieros los más importantes. En otras palabras, si un negocio fracasa, principalmente el financiero está involucrado. O sea, ojo, ¿verdad, jóvenes? Trabajamos en finanzas, nos estamos preparando para manejar negocios, somos los primeros que le debemos levantar la mano cuando veamos las cosas que no funcionan. Y si no nos hacen caso, entonces, ¿por qué permanecer en un lugar donde no nos hacen caso? No lo miro ético estar percibiendo un salario y que no me hagan caso. Entonces, es importante. Muchas de las razones somos nosotros los causantes. Veamos cuáles son las más importantes. Primero, la falta de habilidad administrativa.
Como les digo, ahí es donde entramos nosotros los financieros. Dice que es la causa principal, que más del 50% de los casos de fracaso se da precisamente por esto, por la falta de habilidad administrativa. Y aquí van los ejemplos. Expansiones exageradas, querer comprar y crecer y crecer y crecer. Y acuérdense que el que mucho abarca, poco aprieta, no se controla. Entonces hay que tener cuidado con las expansiones exageradas. También con asesoría financiera inadecuada. Ahí está, ahí estamos nosotros somos los que asesoramos. O nuestros contadores o nuestros auditores externos que no nos están asesorando, o precisamente cuando se nos ocurren estrategias que no son las más adecuadas, como estrategias fiscales que no están en ley. Entonces, mucho cuidado con esas asesorías que prestamos. ¿Por qué? Porque eso traen al hoyo a los negocios o cualquier otro asesor que traigamos, ¿verdad? También el equipo ineficiente de vendedores, sí, también por los vendedores puede quebrar un negocio porque no pueden vender. Entonces, y yo soy de la opinión, existen dos tipos de vendedores, aquellos vendedores que venden y aquellos vendedores a los que les compran, y espero que entiendan la diferencia. Vender es ir a vender, así como cuando dicen ese vende hasta piedras. Pero hay vendedores que como el negocio es tan bueno no necesitan vender, la gente les compra sin ellos tener que ir a vender nada. Entonces no tengamos solo de este tipo de vendedores, necesitamos algo que haga crecer al negocio. Por último, otro ejemplo, los costos de producción altos. Cuando los costos se nos empiezan a subir, puede hacer que ya no le lleguemos al margen. Acuérdense que los precios los pone en el mercado. Y los costos es lo que tenemos que aprender a bajar, nuevamente bajo nuestra jurisdicción que analizamos costos. Entonces, nuevamente repetimos, la principal causa de bancarrota o de fracaso de negocio es por la falta de habilidad administrativa. Veamos otra razón, actividad económica, las depresiones económicas y las recesiones. Sí, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora con la pandemia. Es razonable, empresas no pueden sobrevivir a esto por mucha habilidad que tengan los financieros, es imposible existir. Y por último, la madurez corporativa, lo que les decía de los negocios, tienen su nacimiento, crecimiento y muerte. Entonces, el ciclo de vida que es finita, no va a ser para siempre un negocio. Entonces, antes de morirse, pues buscar la venta o liquidarse antes de fracasar. Para eso nos sirven las fusiones también, o vamos dejando dormidas las empresas. Hablemos ahora de los arreglos voluntarios, es decir, cuando me doy cuenta que no estoy bien, que mi negocio no está bien, es preferible venir y hacer un arreglo voluntario, ir con, qué sé yo, con los acreedores o con nuestros financistas y hacer arreglos con tal de salir de los problemas. Entonces, cuando una empresa llega a la insolvencia técnica o a la bancarrota, puede pactar con los acreedores un arreglo fuera de tribunales que deje en condiciones de continuar operando para ver si logramos salvar el negocio. Acuérdense que la insolvencia técnica simplemente es no tener liquidez y hay que reorganizar, pero no estoy quebrado. Entonces necesito pues aire, que me den oxígeno, que me dejen respirar, que no me estén cobrando. Entonces, para poderlo arreglar, solo puedo hacerlo de una forma voluntaria si voy con mis acreedores o aquellos a los que les debo y les digo que me tengan paciencia, organizarme, negociar. De eso se trata. Es un arreglo voluntario, que no me vayan a demandar, porque ahí sí me amarraron y puede hacer que me tenga que liquidar. Si la empresa es insolvente, es probable que salga de la situación. ¿Por qué? Porque solo es inyectarle liquidez. Pero si está quebrada, el arreglo dé como resultado pues la liquidación, porque salir de una quiebra donde los pasivos son mayores que los activos, eso sí es casi imposible. O cuando están muy cerca, ¿verdad? Entonces ahí cuesta más, pero pues por lo menos evito las demandas a los tribunales, porque acuérdense que el que pierde el juicio tiene que pagar costas judiciales y eso es, me toca pagar los abogados y todos los gastos legales que incurrió no solo mi empresa, sino que la otra que me está demandando. Un arreglo voluntario pone en condiciones de evitar muchos de los costos que involucran los procedimientos legales de quiebra, como les decía, ¿verdad? Las costas judiciales. El objetivo de liquidación voluntaria es el de recuperar el mayor porcentaje posible de deuda, es decir, aunque tenga que liquidar mi negocio, pues termino de pagar pasivos, pero todavía tal vez algo le devuelvo a los accionistas, mientras que si me voy
a ser demandada, ahí pues probablemente ya no llegue nada a los accionistas. Y como les digo, con quiebra o bancarrota, pues eso es probable, pero cuando es insolvencia técnica, eso no debería ser así. No está quebrada, simplemente no tiene liquidez, pero sin poder respirar, pues no puede avanzar. Cuando hablamos de la reorganización en bancarrota, o sea, si no se puede lograr un arreglo voluntario de una empresa fracasada, esta se puede ver forzada a la quiebra por sus acreedores, o sea, cuando la demandan y cuando no hay otra forma más que irme a tribunales. Como resultado de los procedimientos de quiebra, la empresa puede ser reorganizada o liquidada. O sea, veamos algo. No es lo mismo Guatemala que Estados Unidos. En Guatemala, ¿qué pasa cuando una empresa quiebra? Todos salen corriendo y los accionistas y los representantes legales desaparecen, aunque no debería ser así. En Estados Unidos sí existe una ley de quiebras, ¿ok? Yo por eso insisto, cuando una empresa quiebra y ustedes la tienen como cliente, es importantísimo estar cerca. ¿Y por qué? Porque el que pega primero pega dos veces. El que llega a cobrar de primero todavía sale con algo. El que llega de último ya no sacó nada. Como les digo, los representantes y todos los demás ya se desaparecieron. En cambio, si yo logro negociar previamente o, como les digo, el área financiera llega, pues qué sé yo, una vez al mes cuando se trata de cobrar, pero yo les exijo a mis comerciales, que son los que tienen que estar muy cerca de los clientes, que cuando noten cosas extrañas o que miren movimientos extraños, nos avise. Es preferible llegar primero que de último. Todavía cuando llego antes, todavía recupero algo. Me ocurrió el año pasado con un cliente que me dijo que estaba quebrado y no tenía liquidez, entonces acepté producto de vuelta, inventario de vuelta, con tal de no perder. ¿Por qué? Porque si llego de último ya ni con eso salgo. Entonces, hay que estar muy cerca de los clientes para ver que no vayan a quebrar, y más en estos dorados tiempos. Pero, como les digo, después de un procedimiento de quiebra, la empresa puede ser reorganizada o liquidada. Entonces, ¿cómo proceder? En Guatemala no existe prisión por deuda, pero sí puedo demandar al representante para que paguen. Mientras que, pues tampoco los puedo meter al bote, no los puedo meter a la cárcel por deberme, pero sí puedo irme a juicio y demandar. En cambio, en Estados Unidos, pues hay otra legislación y es lo que vamos a ver ahora. Dice, la primera legislación de quiebras en Estados Unidos se hizo en 1800, aunque ha sufrido varias derogaciones y renovaciones. Actualmente la espina dorsal de esta ley es la ley de Chandler de 1938 y en la que habla de la quiebra corporativa en sus muy conocidos capítulos 10 y 11. Ustedes habrán escuchado cuando dice alguien se fue a Chapter 11. ¿Qué significa eso? Que se amparó bajo la ley de quiebras. ¿Qué es lo que hace esta ley en Estados Unidos? Pues cuando una empresa se nota que tiene problemas de liquidez, como les digo, no solo es que esté quebrada por sus pasivos elevados, sino que realmente tenga problemas de insolvencia técnica, aunque no esté quebrada porque tenga utilidades, necesita ampararse bajo esta ley. Va a un tribunal y pide amparo de la corte diciendo, miren, me amparo bajo la ley de quiebra, y lo que consiguen es que todas las empresas acreedoras de la empresa que se va a quiebra o se declara bajo el amparo del capítulo 11 de Chapter 11, no les estén cobrando. ¿Qué significa? Si tienen un préstamo en el banco, pues si se atrasa con el pago, si deja de pagar, pues no les van a seguir cobrando intereses y mora, ¿ok? O si le deben a algún acreedor o a alguien, simplemente no puede forzarlos a pagar ni demandar porque están parados bajo la ley. Por supuesto, consiguen este amparo pues a un tiempo razonable, un año, 2 o 3, no se pueden quedar así para toda la vida, pero en ese año, 2 o 3, lo que tienen que hacer es precisamente eso, reorganizar, ver si logran salir, buscar alternativas, bajar costos, negociaciones diferentes y salir adelante y pues seguir con su vida. No crean que no van a parar las deudas, o sea, las tienen que pagar algún día, pero sin moras ni intereses sobre las moras, y con el tiempo y cuando ellos puedan. Pero como les digo, no puede ser a largo plazo, no pueden pasar más de cierta cantidad de tiempo. Si llega ese tiempo y igual no salieron adelante,
Ese tiempo también sirve para preparar la liquidación del negocio, para ver cómo le pagan a cada uno y cómo debería ser correctamente. Si solo me queda el 80% del negocio para pagar las deudas, o sea, el 80% del pasivo puedo pagar proporcionalmente a todos en un 80%, no solo el que llegó primero le pago todo y al que llegó de último no le pago nada. Tiene que ser en forma proporcional, o sea, preparar hasta esa liquidación. El punto es que ese tiempo también se pacta en tribunales. ¿Cuánto tiempo para reorganizarse y salir? Como les decía, en los ejemplos de aviación, American Airlines se ha ido varias veces a Chapter 11, United después del 11 de septiembre igual. O sea, muchas de las compañías de aviación se han declarado en quiebra y hay que esperar. Y como les digo, salen avante, pero no todas. Algunas tienen que preparar sus liquidaciones. Entonces, tenemos dos tipos de quiebras. La voluntaria, que es cuando la empresa misma inicia a nombre propio una petición de quiebra para liquidarse. O puede ser la involuntaria, que es cuando la inicia un extraño, usualmente un acreedor que porque no le pago va y me demanda. Ok, ¿qué pasa con el proceso de liquidación? ¿Cómo es ese proceso de liquidación? Generalmente se nombra un interventor o un árbitro que es el que va diciendo cómo va operando y cómo se van asignando los fondos para ir cerrando el negocio o para sacarlo adelante. Y hay que ver el manejo de reclamaciones, o sea, prioridades o porcentajes, pues al que más se le debe en una proporción, como les digo, en base a los pasivos o cuánto le va a corresponder de los activos que tiene. Es un proceso y por supuesto toma tiempo, tiene que ser evaluado. Muy bien, ahora vamos a hablar del modelo Z o el Altman-Z Score. Este es un modelo para evaluar empresas que están en quiebra. Para que sepan ustedes, este es un modelo que se desarrolló en el año de 1967. El profesor de la Universidad de Nueva York, el señor Edward Altman, empieza a analizar empresas, pero en específico empresas manufactureras que se movían en bolsa, o sea, empresas públicas, y quiere hacer un modelo para poderlas evaluar y ver que no estén quebradas para poder recomendar a los inversionistas pues no invertir en empresas que están quebradas o con riesgo de quiebra. ¿Y en qué se basó? Pues en los indicadores, en razones financieras, las que ustedes ya conocen. Y publica este modelo en el año de 1968. Al día de hoy el señor Edward Altman todavía vive. Entonces ha hecho modificaciones. ¿Qué utiliza para este estudio? Como les digo, saca una fórmula en base a razones y en base a estadísticas. Él evaluó los negocios. Como les digo, sacó este modelo para tratar de evaluar los negocios. ¿Qué razones? Pues las de rentabilidad, el apalancamiento, la liquidez, solvencia y actividad, las que ustedes ya han trabajado conmigo en el primer trimestre, para prescindir o para predecir si una empresa tiene una alta probabilidad de ser insolvente o de estar quebrado. En el 2012 actualiza esta fórmula o este modelo y la razón es, antes lo hizo solo para empresas manufactureras y que se manejaban en bolsa. Esta vez modificó su modelo para que no solo lo pudiéramos aplicar a las empresas manufactureras, sino que también a las no manufactureras y también a empresas públicas que se manejan en bolsa o también las privadas, en otras palabras, para poder aplicar el modelo a todas las empresas a nivel mundial. Y esto no es tan lejano, fue en el 2012, pues es más reciente después del primero que decidió sacar en el 68. Sirve hasta el día de hoy para evaluar el riesgo crediticio, o sea, no solo para ver inversiones, para ver si yo invierto en un negocio o no, sino que también si yo soy una entidad financiera o le voy a dar préstamo o un crédito a alguien, evaluarla para ver si tiene la liquidez necesaria y no venir yo y poner en mi negocio o mi empresa financiera en mayor riesgo. Ok, vamos a ver a continuación cuál es esa fórmula o cuál es ese modelo. El modelo Z o el Altman-Z Score o el modelo del Z-Score es una simple fórmula, o sea, tienen un factor, ese 1.2 por A, 1.4 por B, un 3.3 por C, 0.6 por D o 1E. Esos
pues llamémosles coeficientes, esas son precisamente lo que él estudió, ese modelo, esos factores, y sacó qué razones son cada una de esas letras. A es el capital de trabajo dividido los activos totales. B son las utilidades retenidas dividido los activos totales. C son las utilidades antes de impuestos e intereses dividido los activos totales. Y D el valor de mercado de capital dividido pasivos totales. Aquí el valor de mercado de capital, pues generalmente si la empresa se mueve en bolsa es sencillo. Agarro el precio del mercado de capital o el valor de mercado de la empresa, pero si no tengo ese dato, generalmente agarro el valor del patrimonio. Y por último, E, que son las ventas dividido los activos totales. Entonces, él hizo su estudio, sus estadísticas y por eso llegó a este fin, a este modelo. ¿Ok? Entonces, al sacar la fórmula y llegar al resultado, que eso es lo importante, la interpretación. Después de jalar la empresa y tener ahí sus números y sus estados financieros y lograr sacar cuál es el valor, llegó a la conclusión de que si el factor o el índice resultante es menor a 1.8, quiere decir que el negocio está en quiebra. Si es mayor a 3, el negocio pues es aceptable. Y si está entre ese 1.8 y 3 es indefinido. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuáles eran las recomendaciones de él? Primero, si el factor es menor de 1.8, entonces debo vender las acciones. Si yo las compré como inversión y está en 1.8, salga de ellas. Es muy riesgoso y es probable que quiebre. O sea, entonces simplemente si es menos de 1.8, no invierta o no de préstamos y salga de los títulos valores que tiene. Si el factor es mayor a 3, pues o compre o esté tranquilo o dé el financiamiento porque la empresa es estable, no va a quiebra. El problema se da si el factor está entre 1.8 y 3, porque él dice que es una posición indefinida, que no se puede establecer qué pasará en los próximos años con la empresa. Por lo tanto, él dice, para invertir o prestar, espere 2 años y vea en qué paró. O se fue a la quiebra o simplemente salió y mejoró. Pero para mientras es un área indefinida. No recomienda hacer inversiones ni dejarlas de hacer porque ese es un riesgo. Lo deja a criterio, pero él como quien dice es, no sabemos qué va a pasar con ese negocio. Vuelva a evaluarla en 2 años. A ver si salió del hoyo o se fue al hoyo. Entonces, esas son las recomendaciones que él hace para inversiones o créditos. Como les digo, es un modelo, pueden existir otros, puede ser que más adelante estén otros modelos de moda, pero ese es el que se utiliza generalmente para evaluar si un negocio está en bancarrota o no. Los invito a que lo utilicen para cuando evalúen sus negocios y vean cuál es la situación de la empresa que están evaluando. Bueno, jóvenes, y llegamos al fin de la unidad 3. También es el fin de la clase de Administración Financiera 3 y de las clases de Administración Financiera. Me despido de ustedes, espero que hayan aprendido mucho, que les haya sido yo de utilidad y sepan que siempre cuentan conmigo y me pueden buscar cuando me necesiten. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención y como decimos en Facti, con ganas. Feliz tarde.